Sean bienvenidos al episodio número 27 de A Quién se lo cuento. En esta ocasión hablaremos de un divulgador más que está saliendo a la luz con sus experiencias y con sus vivencias. Este tipo de divulgadores que han tomado partido en distintas agencias o servicios, la mayoría provenientes del ejército estadounidense, están teniendo una especie de carta abierta para poder divulgar la mayoría de sus experiencias ahí, ya sea por finalización de contrato, ya sea porque se les está permitiendo de alguna manera divulgar lo que ellos vivieron para podernos familiarizar con situaciones que no son vistas en la realidad convencional. No sé si esto pueda responder a una próxima agenda para que podamos habituarnos a ciertas situaciones y circunstancias fuera de la norma, o si hay una especie de rebeldía en esta parte que permite que esto sea divulgable. Estamos hablando de distintas personas que ya están dando sus testimonios de acuerdo a lo que vivieron en estas agencias y en estos servicios secretos espaciales, en donde son enviados a distintas partes del sistema solar a realizar ciertas misiones. En estas misiones se encuentran con seres no humanos y tienen experiencias que verdaderamente podrían ser una película de Hollywood. Pero como siempre lo digo, la realidad cada vez está más cerca de ser verdad después de comprender mucho de lo que estamos por ver y de lo que le ha pasado a mucha gente que asegura que sus testimonios son reales. El nombre de este divulgador es Antonio Rodríguez, es un latino más criado en Estados Unidos que ha tenido experiencias fuera de lo común. Vamos a dar paso a su relato porque verdaderamente es impresionante el encuentro que este tuvo con un ser de apariencia muy peculiar y en una circunstancia que podría parecer una aventura de ciencia ficción. Pero en su lógica esto es la verdad. Así que vamos a dar paso a su lectura y a conocer su relato fuera de lo común. Soy Antonio Rodríguez y aunque he hablado de mi experiencia en Marte en todo mi proceso de divulgación, mi historia no comenzó ahí. Comenzó cuando era niño, en la granja donde crecí, en el silencio de la tierra húmeda y el crujido de la madera vieja bajo mis pies descalzos. En tercer grado, algo cambió. No lo supe en ese momento, pero ya me estaban observando. Llegaron pruebas nuevas a la escuela, exámenes que no eran como los demás. No evaluaban solo inteligencia matemática o verbal, medían patrones de pensamiento, velocidad de asociación y capacidad de abstracción, pero sobre todo, algo que llamaban resiliencia cognitiva. Mi coeficiente intelectual destacó, pero no fue eso lo que los decidió. Fue la forma en que yo era capaz de resolver problemas sin ansiedad, como si ya conociera la respuesta antes de formular las preguntas. Yo seguía siendo un niño de granja. Crecí rodeado de animales, de campos abiertos, de noches tan oscuras que el cielo parecía un océano invertido. Mis padres trabajaban duro y yo aprendí pronto a valerme por mí mismo, pero en esa granja ocurrió algo que me marcó el resto de mi vida. Tenía 9 años cuando los vi por primera vez. Desperté en mitad de la noche con la certeza absoluta de que alguien estaba en mi habitación. No tuve miedo ni sobresalto. La luna entraba por la ventana y ahí estaban ellos. Seres de apariencia reptiliana, de piel escamosa y oscura, con rostros alargados y ojos con pupilas verticales. Llevaban capuchas, como túnicas que ocultaban parte de su cuerpo, pero no su presencia. No caminaban, se deslizaban. Ellos no me hablaron con palabras, me hablaron directo a la mente. Me dijeron que no me harían daño y solicitaron mi ayuda para algo que, por supuesto, jamás imaginé. Yo acepté. No por valentía, sino porque la nobleza y la inocencia de un niño no es capaz de negar ayuda aunque no comprenda para qué. Además, algo en mí los reconocía. Quizá esa no era la primera vez que tenían contacto conmigo. Esa noche fui llevado fuera de mi realidad. Recuerdo mesas de luz y la sensación de que estaban ajustándome.
Me pusieron sobre una camilla y una tela de látex cubrió mi cuerpo por completo. Al tocar la plancha, esa tela se aciñó fuertemente a mi cuerpo. Fue como si una ventosa se pegara por completo a mí. Me dijeron, no te haremos daño. Pero conforme más se pegaba esa especie de látex a mi cuerpo, menos podía respirar. Abrí la boca por desesperación y ellos hicieron un hoyo ahí para que pudiera tomar aire. Después, lo hicieron en mis ojos, hicieron esas hendiduras y poco a poco pude ver cómo una aguja muy larga, color dorado, se acercaba demasiado a mi ojo. Se acercó hasta que entró profundamente a través de mi lagrimal y lo atravesó. El dolor era indescriptible. Les dijeron que no me lastimarían. Mintieron. El proceso siguió y no fue nada agradable. Ellos me estaban adecuando para algo y era claro que no les importaba si yo sufría en el proceso. Cuando desperté, estaba en mi cama, pero lo recordaba todo, y eso ya no me permitía ser el mismo niño de antes. Años después, unos hombres llegaron a buscarme. Venían de una agencia de servicio del ejército de los Estados Unidos, pero no vestían como militares. Eran psicólogos, científicos, evaluadores. Sabían cosas de mí que nunca había contado. Uno de ellos fue quien finalmente me lo dijo sin rodeos. Has estado en contacto antes. Eso es lo que buscamos. Fui reclutado formalmente más tarde, ya como adolescente. No para ser soldado, nunca lo fui. Yo era un investigador de campo, un observador entrenado para operar en entornos e interactuar sin provocar, para registrar y para evaluar. Mi formación más consistente continuó fuera de la Tierra, en la Luna, ahí donde se rompe la identidad. En las instalaciones lunares comenzó el verdadero entrenamiento: gravedad reducida, simulaciones extremas, exposición controlada a entidades no humanas. Nos preparaban para operar sabiendo que el enemigo no siempre era físico y que la mente era el primer campo de batalla. Pero no nos quedaríamos ahí. Esa preparación era para ir a otro lugar. Ahí me hablaron por primera vez de Marte. Después de un tiempo de campamento intensivo de preparación en la Luna, yo y otros fuimos trasladados al planeta rojo. En Marte, yo patrullaba acompañado de soldados. Ellos portaban armas. Yo portaba instrumentos, sensores, dispositivos de muestreo, interfaces de traducción simbólica. Mi traje estaba diseñado para algo más que sobrevivir. Regulaba mi temperatura, la presión, la radiación y tenía sistemas de estabilización neuromuscular para operar bajo estrés en el entorno marciano. El visor proyectaba datos constantes, pero también podía aislar estímulos para evitar sobrecarga mental. El oxígeno ahí era respirable, aunque un poco más denso que en la Tierra. Me advirtieron de los insectoides, de su estructura jerárquica, de sus castas militares, de su agresividad territorial. Me dijeron que si los encontrábamos, las órdenes eran claras: contención, retirada si era posible, o eliminación, solo si no había otra alternativa. Ellos no eran fauna, eran una fuerza organizada, inteligente y, según las circunstancias, podían ser muy agresivos. Las dunas eran nuestro terreno más peligroso y en donde el campo de exploración era obligado. Todos llevábamos al menos un arma, aún sin ser soldados. De pronto, mi peor sospecha se hizo realidad. Tras cruzar una de las dunas más altas, comenzamos a escuchar una especie de galope muy intenso detrás de nosotros. Era como si una estampida de búfalos se acercase radicalmente y la adrenalina me subió a tope. Se trataba de una tropa insectoide y esta nos emboscó. No fue un encuentro aislado, eran varios, soldados muy amenazantes. Tenían apariencia de insectos gigantes con exoesqueletos duros, movimientos rápidos y armas biológicas integradas. Estaban ahí porque defendían rutas energéticas subterráneas y nuestra presencia era una amenaza directa. Nos atacaron porque debían hacerlo. La confrontación era inevitable. En la persecución, al separarme del grupo, uno de ellos me alcanzó. Intenté disparar mi arma, pero mi escasa formación armamentista no le acertó a nada. Y cuando me vi de cerca con uno de estos seres, sentí el impacto y luego el vacío. Mi brazo
había sido arrancado de un certero tajo. Caí en las dunas, sabiendo que podría no sobrevivir. Este ser puso su pie en mi pecho para que me quedara en el piso inmóvil, y entonces apareció otro ser. Se acercó a mí, esta entidad alta, de al menos 2 metros, que parecía ser una mantis gigante. Él no era un soldado. Su porte era distinto. Su sola presencia detuvo a la tropa atacante. Era una entidad de jerarquía superior, un comandante, un observador de niveles que yo no comprendía aún. Se acercó a mi rostro. Sus ojos me atravesaron. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Estaba muy impactado, pero aún así yo suplicaba que no terminara con mi vida. Acercó sus antenas a mi cabeza y de pronto fue como entrar en un sueño. Mi conciencia se transportó con él. Me vi a su lado sin perder mi forma, sin disolverme. Entró a mis recuerdos y supervisó quién era yo, cuál era mi función y de dónde venía. Parecía estar dando un reporte de mí a una especie de mente colmena. Me categorizaron como un elemento no agresivo y un elemento que no tenía una misión destructiva. Eso me salvó la vida. Después viajé con él a través de capas de realidad. Me mostró civilizaciones, acuerdos antiguos, guerras que no figuran en ningún archivo humano. Me explicó por qué los insectoides estaban ahí, por qué Marte era un punto de conflicto y por qué los humanos éramos una variable inesperada. Me llevó de regreso a mi infancia, a la granja, a la habitación, a los reptilianos con capucha. Me hizo entender que aquello no fue una abducción, sino un acuerdo. Quizá un acuerdo manipulado para que yo aceptara, pero al fin un acuerdo en donde de algún modo había aceptado participar en esto mucho antes de comprenderlo. Todo lo que veía, él me lo describía dentro de mi mente, guiando mi comprensión paso a paso. De pronto, desperté en un lugar aislado. Estaba dentro de una nave que se dirigía a otro lugar. Ahí me reencontré con parte del equipo humano. Mi cuerpo fue sanado con tecnología que no distingue entre energía y materia. Mi brazo fue reconstruido usando matrices de memoria corporal a través de procesos celulares. No hicieron un reemplazo, sino una restauración. No había diferencia entre mi brazo anterior y el nuevo miembro. Después de Marte, no regresé directamente a la Tierra. Fui llevado en esta nave a Ceres, un planeta enano ubicado entre Marte y Júpiter, dentro del cinturón de asteroides. Ese lugar estaba poblado. Allí encontré una civilización humana. Eran alemanes. Estaban establecidos desde hace mucho tiempo y su comportamiento no era diferente al de los soldados de su región en la Segunda Guerra Mundial. Tenían mucha más tecnología, pero lo demás, desafortunadamente, no había cambiado. Pero este es otro relato que no tiene cabida en este momento. Bueno, pues esta fue la experiencia que tuvo Tony Rodríguez. Pueden corroborar esto en el programa Disclosure de alguna de estas cadenas. Está también en algunos clips en canales de información y en algunas redes sociales, en donde lo entrevistan y en donde habla de todas estas experiencias que tuvo. Esta es solo, digamos, una de las experiencias más fuertes que él vivió y nos va relatando linealmente cómo desde la infancia lo fueron preparando hasta llegar a este punto de su adolescencia y luego de su adultez, en donde tuvo este confrontamiento y en donde parece lo que tienen en común estas misiones, al parecer, entre soldados y entre exploradores de campo como Antonio Rodríguez, es que son misiones que suelen durar 20 años, pero cuando ellos regresan de misión fuera de la Tierra, no envejecen. Es como si el tiempo no pasara. Es como si, de alguna manera, esa línea solo diera un salto y cambiara a nuestro presente, a nuestra realidad, en un momento en el que no se traspola el tiempo como nosotros lo conocemos. Esto es interesante. También, bueno, nos habla de la tecnología que tienen y que existe para regenerar órganos, para regenerar miembros a nivel celular y de una manera rapidísima. Hay mucho todavía que no conocemos y de alguna manera también este intercambio de experiencias con otro tipo de razas extraterrestres nos puede dar una idea de lo que está sucediendo en el cosmos, de lo que ha estado pasando siempre de alguna manera dentro y fuera de la Tierra.
no somos los únicos que de algún modo tenemos conflictos internos. Esto parece que se extrapola a otro tipo de civilizaciones que también están arreglando sus propios conflictos y en donde el ser humano es una pieza dentro de muchas. Espero que este relato les haya parecido interesante y que no olviden que ya pueden apoyar este canal obteniendo su insignia como miembros uniéndose. De todos modos pueden suscribirse, es completamente gratis, y activar la campanita para que no se pierdan ningún estreno y siempre se les notifique. Ayúdenme a compartir si esto les gusta y, como siempre digo, el like nunca está de más. Nos vemos pronto en el próximo episodio de A Quién Se Lo Cuento.